que hay ese punto, sobre todo con los niños que no lo ven tan real, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. O tal vez demasiado, bueno, sí, depende del niño también, porque entre los más, hicimos 2 castings, entonces entre los de 12 años no platicaba mucho de esto, pero los niños de 8 años quería hacerlo, o sea, estuvimos viendo qué nos convenía mejor, si llevar el personaje un poco más esta cosa de niñez a adolescencia o que sea niñez, y los de 8 años estaban petrificados con el personaje. Entonces, sí puede haber, yo creo, trabajar con proyectos audiovisuales solo creo que se puede lograr teniendo una persona que te vaya guiando, interpretando, ya cuando son como cosas mucho más reales, así, no son caricaturas. Bueno, eso es un punto de vista. Claro, ¿tú gustas decir algo sobre los personajes, todo esto, cómo lo llevaste? Bueno, en primer lugar, nada más rapidín, creo que es importante lo que estás diciendo ahorita, Gaby, bueno, y también lo que tú estás diciendo, es que la audiencia importa, o sea, todo depende del contexto en que se va a ver uno de estos cortometrajes, ¿no? Este contexto ahorita con ustedes no es lo mismo que llevarlo a un festival de cine o irlo a ver a cualquier cine porque tenemos tiempo, es viernes y pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, o cualquier otro motivo, ¿no? Y es muy personal también, pero finalmente cuando nos acercamos a las escuelas para que nos dieran permiso de filmar en sus instalaciones, porque como ven no es una historia bonita, ¿no? O sea, no pinta a la institución de la escuela como algo positivo, sino básicamente es el cuadrilátero, es como un coliseo, es donde va el niño Andrés a ser torturado para la diversión de otros. Entonces, costaba, o sea, teníamos que pintarlo de una forma positiva o por lo menos útil. Y así lo vimos también. O sea, sí es un cortometraje, es ficción, es drama, no hay mucho de eso, y es lo que nosotros, pues donde clavamos los dientes, ¿no? Es lo que nos gusta, contar una historia finalmente, sea bonita o sea fea, ¿no? Pero sí, nuestra idea era que lo pudieran utilizar como una herramienta, finalmente, ya está en ellos, es una ayuda para, no sé si solucionar el problema del bullying o la violencia en la escuela, porque eso es enorme y pues, hay que meterle, ¿no? Pero finalmente así es como nos acercamos, así úsenla como ustedes quieran, pero por favor, este es un caso, o sea ficción o no, este tipo de situaciones suceden, pasan, son terribles y se tiene que empezar en algún lugar. Y ya que terminamos, regresamos, y digo, ya está terminado, bon appétit, aquí está. Y una de las escuelas simplemente no quiso mostrar el cortometraje, se les hizo demasiado violento. Y de hecho se les hizo demasiado cercano a una situación que estaban pasando ellos, con un estudiante en particular. Lo cual pues, a nosotros nos asustó y también pues, nos emocionó. Suena terrible, pero en este contexto pasa, es la naturaleza de este bicho, pues. Pero eso es muy interesante. Y en la otra escuela, ya que fuimos, no voy a decir los nombres porque son muy buenas escuelas, ya que estuvimos ahí, llegamos con nuestro cortometraje y con nuestra preparación, que sería preparación de vida, pues, o sea, así como ahorita, ¿no? Así, este es el paquete. No hubo, se nos enseñaron estudiantes de CCH y todos lo vieron como, todo el mundo es un crítico y bienvenido sea, pero si eran ojos de audiencia de cine, no se trató para nada con ojos de, no sé, análisis, gracias, análisis de colegio, o sea, de contexto de violencia en la escuela, y eso nos dejó a nosotras un poquito, pues, atoradas, ¿no? Fue más como intimidante, eran adolescentes, los adolescentes intimidan mucho, ¿no? Y los profesores encargados de
llevar esta plática que tuvimos con los alumnos, tampoco estuvieron muy interesados. Y eso fue como que más como rompecorazones, ¿no? Fue como, chin, ¿no? ¿Qué onda? Les toca a ustedes. Y eso fue como difícil. Y es importante, otra vez, todo esto, cerrando, tiene que ver con la audiencia y el contexto en el que se muestra, ¿no? Porque es muy, muy importante. Todo tiene muchos lados y muchas formas de verse. Y, no sé. Y bueno, en cuanto a lo de los niños solitarios, yo creo que sí hay cierta, no sé cómo sea ahora, pero yo siento que sí. Bueno, me pareció muy interesante, yo no había pensado en esta cosa de los videojuegos y cómo eso hace que los niños ya no tengan empatía con el otro, ¿no? Porque al final los programas que nos tocaron a nosotros en los 80s eran, o principios de los 90, eran, por ejemplo, yo veía mucha televisión, no mucha televisión, sí mucha, por ahí está mi mamá, pero eran unos programas educativos, eran programas diseñados para niños, ¿no? Nuestro corto no está diseñado para niños, ya me di cuenta, pero estaban diseñados en mostrar ciertos valores, ¿no? Amabilidad, confianza, amistad, y qué es lo que, ¿no? ¿Qué es la amistad? Entonces, por lo general creo que eran unos programas japoneses, como de títeres, y no sé, y se sabía que eran programas infantiles de educación y se mostraban en una, esto fue en Colombia, digamos, se mostraban en un horario después de la escuela solo para niños, ¿no? Es televisión abierta, entonces era como teleeducación, entonces era como una escuela paralela, y creo que ahí se aprende mucho, ¿no? Aunque si en la escuela no puedes tener esos, o no aprendes esos valores, lo podrías aprender en estos programas. Ahora, ya pensando en sí, las caricaturas estas de las niñas superpoderosas, eso ya me tocó ya de adulta. Entonces no lo había pensado así, si son niñas superpoderosas que lo logran todo al final y son superviolentas, ¿sí? ¿No? Son mutantes. Y son mutantes, aparte. Entonces no son niños tal vez, ¿no? Pero bueno, es como interesante saber si se puede hacer una cosa así con la televisión abierta que tenemos ahora. Bueno, esto que cuentan de que no lo quisieron ver en las escuelas, no me llama la atención, ¿no? Y me hace acordar algo que alguna vez hablábamos con Alfredo Furlan sobre que a la escuela no le gusta hablar de la muerte, de la enfermedad, de la violencia, tiene que ser como todo más rosa, ¿no? Y en este punto creo que hay que ver lo que ven los jóvenes y los niños hoy, es muchísimo más violento que esto, el promedio, ¿no? Digamos, ni hablemos de los noticieros, empezando por ahí, lo que ven en la calle, lo que consumen, digamos, no sé, hay una visión como muy idealizada, muy de poder controlar ciertas fronteras que ya no se controlan, ¿no? Y mucho menos desde los aparatos portátiles en los cuales estamos dentro de la escuela, circulan un montón de imágenes que están muy por fuera de los límites de lo que es la escuela. Y para mí al revés, quizás la educación tendría que plantearse el desafío de qué hacemos con esas imágenes y de nuevo, qué tipo de espectadores somos y qué pasa, cómo volvemos a conmovernos, cómo podemos seleccionarnos, cómo podemos decidir no ver ciertas cosas, ¿no? Porque ver es también participar a veces de estos actos, ¿no? Por otro lado, pienso en el lugar de los docentes que es cierto que no es lo mismo que lo vean solos a que tengas un grupo en el cual, si tienes una situación parecida, aparece, digamos, tener que poner en palabras cosas que todavía a veces no puedes poner, ¿no? Entonces no es que quiero también pasar de largo o culpabilizar solo a estos docentes que dicen que no, pueden tener buenas razones, pero mi punto pedagógico sería: hay que empezar a trabajar estas cuestiones, ¿no? Y hay que empezar a reconocer que vivimos en una sociedad mediatizada, en una sociedad en la que este régimen visual es sensacionalista, provoca muchas cosas y en las cuales las imágenes operan de maneras que pueden no gustarnos, pero si no nos gustan, entonces tratemos de educar en otras direcciones, ¿no? Y no miremos para otro lado. Ahí sí creo que la escuela mira para otro lado, tiene la ilusión de que porque digo que no entran, no entran, ¿no? Pues entran igual y mucho peor probablemente.
Ok, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, si nos pueden apoyar con el micrófono, ya está todo listo. Allá atrás levantaron la mano. Bueno, pues buenas tardes. Creo que fue muy buena elección la que hicieron de los cortometrajes, la verdad, porque visualizando el perfil psicológico, la verdad sí me gustó y está muy acorde con lo que vimos desde ayer, que tenemos que ver al agresor también como parte de violencia que ha vivido. Entonces no sé si ustedes lo hayan buscado toda esa información, pero realmente ejemplifica cómo es que los patrones se van repitiendo en la conducta y se van replicando en los diferentes ambientes. De igual forma, creo que sobre todo el punto del sándwich de Mariana, cómo nos habla de ese valor, de los valores de los cuales hablaron ayer, esa forma de convivencia y de comprensión del agresor. Entonces, y afortunadamente también me gustó que tocaran eso del nivel socioeconómico, porque efectivamente no se reduce solamente al nivel socioeconómico bajo, también es en el nivel socioeconómico alto y de diferentes formas. Y aun cuando las niñas no tengan necesidad de andar robando el alimento, pues no es el hecho de robar, sino es el hecho de agredir o de sacar lo que ellos traen. Entonces, la verdad son puntos muy importantes y me gustó mucho que eligieran estas películas, estos cortos, porque la verdad sí están muy ejemplificadores. Muchas gracias. Por acá levantó la mano el profesor. Rápidamente, estamos aquí cortitos. Sí, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir su trabajo. Haciendo un análisis, quisiera que dejáramos un poquito de fuera la reproducción de patrones estereotipados de género nuevamente. Estamos viendo cómo A ver si pueden la cuestión de... A ver, permítame tantito. Se está cortando el audio, ¿no se escucha? Sí, bueno, ¿sí? ¿Así? Ahí es sí. Ahí está, ¿ya? Entonces, si analizamos los dos cortometrajes, vemos cómo en el niño hay una respuesta a la violencia diferente que en la niña, ¿no? Y en el niño entonces golpeo y bueno, si la madre o el padre se entera de esto, eso es lo que le enseñamos a los niños, ¿no? No te dejes, golpea, tienes que tener una defensa de lo que pasa. Sin embargo, nos gusta cuando la niña es la que está negociando, la que trata de ser más pasiva en cuanto a la violencia que está recibiendo y de tener otro tipo de alternativas de este estilo, ¿no? Y lo que hacemos es nuevamente una estereotipación de género, de respuestas que niños y niñas tienen diferentes frente a la violencia. No me queda duda de que no hayan querido ver en la escuela, cualquier tipo de escuela esto, yo que trabajo dentro de las escuelas, porque les incito a la víctima a ser victimario. Y en este caso le digo que la forma que tiene de poderse defender como propuesta personal es agrediendo al otro, ¿no? Y este cortometraje tiene esa finalidad, en el sentido de que podamos tener un análisis diferente. Hay escuelas donde se maneja filosofía para niños, donde se hacen más críticos, una metodología constructivista de nuevos modelos de pensamiento, que implica entonces que el niño haga un análisis de las conductas, de los pensamientos y tenga propuestas. Pero no todas las escuelas manejan filosofía para niños como metodología. Entonces hay unas formas de visualizar, los niños aprenden mucho de lo que ven. Entonces si yo veo que esa es la forma, dando nuevamente violencia, pues claro, puedo ver que puede impactarle mucho más. Y un elemento que hemos visto cuando analizamos este tipo de violencia escolar es las transgresiones de la personalidad, los trastornos de personalidad y lógicamente los estados depresivos que vienen en consecuencia de. Si yo tengo a un niño o una niña con estas condiciones, lógicamente el video, en este caso el cortometraje, va a tener un impacto diferente en ella. Entonces yo creo que hay otro tipo de análisis que podemos hacer más profundos del cortometraje, que en niveles de CCH, de universidad y demás, podemos verlo diferente, ¿no? Y la cuestión de tener cuidado de cómo es que después del cortometraje tengamos la guía y la orientación del adulto, porque si nada más se los ponemos,
Es como cuando damos prevención de abuso sexual y ponemos videos muy interesantes, pero pues los niños se lo llevan a casa y sin saber exactamente qué es lo que deben de hacer al respecto. Entonces creo que cualquier cortometraje que va dirigido a niños o niñas tiene que tener una consecuencia educativa, de formación y lógicamente de planteamientos de soluciones a esto. Gracias. Acá el profesor levantó la mano. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Chávez y soy coordinador del Centro de Atención a Conflictos Escolares en Venustiano Carranza. Considero que los cortometrajes traen una enseñanza y nos muestran lo que está pasando realmente en las escuelas. Yo analizando el de ustedes, pues definitivamente si no puede ir acompañado también de hacerles ver que es algo que sucede, pero que no es el medio de agresión. Imagínense, estamos en Venustiano Carranza, donde tenemos la zona de Tepito, la colonia Morelos, así como también tenemos la zona de la Merced. Hemos tenido una experiencia muy grata, porque nos dimos cuenta, después de entrar a diferentes escuelas de diferentes delegaciones, de diferentes zonas socioeconómicas, que la problemática es parecida, pero hay factores diferentes. Dentro del centro tenemos psicólogos, tenemos gente de prevención al delito, tenemos gente dedicada a la política, porque nos dimos cuenta que no es nada más de un sector. Tenemos que analizar que dentro del centro hay gente especializada en psicología, hay asesores jurídicos y criminólogos, así como los estudios socioeconómicos, políticos y sociales. Quiero decirle que el Centro de Atención a Conflictos Escolares surge después de analizar, y la única forma es a través de políticas públicas. El diputado Israel Moreno Rivera, junto con el jefe delegacional de Venustiano Carranza, firman un acuerdo, un convenio, en el cual se maneja este centro para poder hacer talleres, foros, análisis y poder respaldar una iniciativa de ley que se quedó congelada en el Senado. Es una iniciativa de ley donde se pide una modificación al artículo 7º constitucional para que en las escuelas también se impartan los cursos de prevención al delito, que se den más clases y meterse un poquito más en lo que es el civil. Es muy... si llevaran este video y no les diera una explicación, pienso yo que a lo mejor fue el motivo de esa escuela que no permitió que se pasara, porque es casi como decirle, una forma de poder evitar la violencia es violentar. Nos hemos dado cuenta que es totalmente diferente. CASE, el Centro de Atención a Conflictos Escolares, lleva la política que si el problema surge en la escuela, ahí mismo se busca la solución. Y vamos nosotros a las escuelas con obras de teatro o prácticas, y sobre todo, no nada más nos quedamos en ese lugar, le damos continuidad, porque nos damos cuenta que se ha incrementado mucho la violencia en las escuelas, porque hay muchas instituciones que van, platican, hablan de lo que es el bullying, pero no regresan. ¿Y qué pasa? Los niños empiezan a jugar, tienen un nuevo juego llamado bullying, y eso es lo que nosotros en Venustiano Carranza, en estos, apenas el centro surgió hace un mes, y hemos tenido muchos avances. Vamos a pláticas después de que un padre nos invita, es que tengo un problema, terminando la obra, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido? No, ¿qué cree? Que después de la plática y después de la obra de teatro, los maestros han cambiado mucho, y ¿saben qué? Ya no tuve necesidad de ir a su centro. Y quiero decirles, es a través de políticas públicas, es a través de empezar a trabajar coordinadamente todos nosotros como podemos evitar. No solamente, como hace ratito decían, ustedes los del panel tienen que hacer algo. No, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder inhibir y erradicar la violencia en las escuelas a través de políticas públicas. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para las cineastas. ¿Sería posible que profundizaran en la metáfora esta que usan de bichos
porque por un lado antes, como ustedes mismos plantean, no parece un bicho raro. Entonces ese juego de metáforas podría profundizar mejor. Sí, bueno, pues hablando de bichos, de hecho hay uno aquí en la mesa, es donde salió, pero bueno, este no tiene relación. Pues realmente Matabichos es más bien, es esta idea de, es esta idea de aniquilarlos a todos antes de que lo aniquilen a uno. Está muy fuerte, obviamente eso entiendo, no le vas a soltar una película así o una idea así a niños sin esperar consecuencias, o bueno, sin consecuencias o sin explicación. Y eso lleva a otro punto, que es esta idea de utilizar el corto como una herramienta. Definitivamente, si se muestra en un contexto escolar, debe ir con una explicación, absolutamente, es una acción responsable, ¿no? Al mismo tiempo, está la parte de drama, y somos cineastas, y los cineastas somos muy vanidosos, no solo personalmente, sino con nuestro trabajo. Entonces la historia pues tiene, es vanidad, ¿qué puedo decir? ¿No? Y es la historia, eso es una cosa, el drama. Otra cosa es la conexión que pueda tener con la vida real. Y en este caso, pues sí, decir, aniquílalos antes de que te aniquilen, pues sí, es un instinto de supervivencia. Sí, y también, bueno, los usamos más así como una metáfora de vamos a matar, o sea, los matamos a todos. Es una cosa que, digamos, el veneno está en todas las casas, ¿no? Y esto venía desde el primer tratamiento del guión. Entonces, ¿qué es lo más fácil para un niño en su casa? O sea, siempre dicen, abajo del lavabo, de donde lavan los platos está, y eso hay que tenerlo súper asegurado porque los niños no pueden tomar el cloro o pueden, ¿no? Entonces, esa herramienta del veneno es lo primero que para nosotros se nos ocurrió, es porque es lo más cercano para el niño, lo que puede hacer, ¿no? Entonces, claro, hubo usamos la parte de la infestación bueno, no, o sea, la plaga, digamos, usamos esta cosa de la plaga para mostrar que ya se me olvidó, perdí la línea, pero bueno, o sea, más bien es eso, como esa cosa de llega esta plaga y cómo la erradican con este veneno, que es lo más fácil para los niños, ¿no? Tomar. O sea, cuando estuvimos haciendo el guión también hubo un par de investigaciones de violencias, y hubo en particular una que me llamó a mí mucho la atención, que pasó en Brasil, y eran niñas como de 14 años, y la pelea que ellas tenían era quién era la más popular, quién iba a ser, eran dos grupos de niñas, ¿no? Quién iba a ser más popular. Y lo que hicieron una de las niñas, uno de los grupos de las niñas fue hacer unas galletas con raticida, ¿no? Y para dársela a la niña que era la más popular, la más popular. ¿Y qué pasa? Que el mensajero, digamos, consiguieron a un niño pequeño, como de 10 años, mucho menor que ellas, para que se le llevara las galletas, y el niño se come las galletas, ¿no? Y muere. O sea, así es, ¿no? Entonces también esta cosa de sensacionalismo, pues a veces la vida es así, cruda, ¿no? Entonces más bien nosotros lo mostramos así. Y también creo entonces que no hay como metáfora así tan así, pero es por eso. Pero una cosa también que tratamos en el guión desde el principio, ¿te acuerdas que fue esta idea de matabichos en el sentido de, es como la falta de cuidado y de consideración que pueden tener diferentes personas hacia otras personas? En este caso son niños, pero sí existe, la gente puede ser muy descuidada, muy desconsiderada, y pues,
grosera, ¿no? Y pues este es el caso, o sea, un bicho matabichos, o sea, los niños en la escuela, los bullies de Andrés no lo están viendo como otra persona, como un igual, lo están viendo como una cosa totalmente descartable. Y eso es muy fuerte. Y otra vez, no solo funciona, no solo sucede en las escuelas, sucede todo el tiempo en sociedad. O sea, todo el tiempo uno puede estar en el coche y pasa alguien y casi se lo llevan, es como, uno se enoja con el peatón que igual es descuidado, pero pues nosotros estamos en el coche, ¿no? Sigue siendo un ser humano, huesos y piel y sangre y cosas, etcétera, víscera, ¿no? Entonces, es todo, muchas cosas. Puedo hacer un comentario muy breve, pero quiero retomar algo que decía Caroline de tiene que ir, esto en una escuela tiene que ir con una explicación, y también era algo que decía una colega por allá atrás. Y yo no sé si tiene que ser una explicación, o si hay que llamarlo así, porque me parece que lo valioso que sucede aquí es que nos ponemos a pensar, y no hay una explicación en el sentido de te explico lo que quiso decir, y entonces ya lo digieres, y lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que cada vez más en el mundo contemporáneo eso es inútil, porque efectivamente a veces la realidad es más cruda, a veces es menos cruda, a veces podemos elegir, a veces no podemos elegir. Entonces me parece que lo que yo sí insistiría es que hay que tener una dinámica de trabajo, y estoy muy de acuerdo en que no es lo llevo, lo traigo y arréglense, ¿no? Y busquen en Wikipedia, ¿no? O busquen el análisis en no sé dónde, no si no está, digamos, lo valioso y lo bueno de la escuela para mí es que es un espacio todavía, o debería ser un espacio de conversación, un espacio donde se argumenta, un espacio donde se traen otras ideas. Y yo vi esto, y no necesariamente es un libro, puede ser otra película, puede ser una experiencia, pero se ponen en común, se discuten y se construye un argumento nuevo, ¿no? Entonces me parece que, porque también el cine ha sido usado mucho en educación como ejemplificación, ¿no? Entonces te paso en historia la película histórica, no sé, Gladiador para hablar de Roma. Entonces, no, Gladiador no habla de Roma, esa no es una película histórica, pero aún así es un mal uso en muchos sentidos, no es una ilustración. En todo caso nos da a pensar muchas cosas, y me parece que hay que ponerlo así. Y también porque el cine no puede ser todo puesto en palabras, y esa es la otra cuestión, ¿no? Como que la escuela obliga a verbalizar, ¿y qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿No? Y a veces eso que sentimos, a veces no quiero decirlo, ¿no? Y a veces es algo que se queda conmigo. Hay un cineasta que dice, bueno, que él le gustaba ir con su hijo a ver las películas. Dice, bueno, yo me daba cuenta cuando una película le gustó, porque a las 3 semanas me empezaba a hablar de eso, ¿no? Y no era inmediato, porque hay algo que se pasa también en silencio, ¿no? Y las imágenes y el cine tienen mucho de eso. Entonces, ¿cómo hacemos en la escuela? Entiendo los requerimientos, si soy educadora y soy docente, bueno, damos una película y queremos promover una conversación inmediata, pero quizás tenemos que aprender, hay una conversación inmediata y hay conversaciones después. Y la verdad que lo más interesante sería ver a las 3 semanas, ¿no? Volvamos a pensar esto desde otro lugar, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces todo eso es ir contra la idea de lo explico, lo encajono y ya resolví el problema, ¿no? Es abrir estos temas. Sumándome un poquito a lo que comenta la doctora Inés Dussel, creo que esto es muy importante. Si bien no se pensó para hacer un cortometraje que tenga que ver con la educación y con el deber ser, que tienes que hacer el bien, más bien yo creo que cae muy bien la pregunta por el qué hacer, ¿no? Y creo que cae muy bien para el alumno de cierta forma, porque si por un lado está el corto del sándwich que tiene una resolución, el otro te deja pensando qué pasó, y no hay palabras, si se dan cuenta. En el acto de la violencia no hay palabra, y es ahí donde entonces se inserta precisamente la pregunta por el qué hacer, y también la incertidumbre que nos comentaba la doctora, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y por qué reaccionó así? Es ahí precisamente donde creo que a los chicos se les debe de preguntar por el qué hacer, por intentar de que produzcan a partir desde ellos mismos su discurso, y se puedan enunciar desde sí mismos y no desde una construcción de deber ser y debes de ser, que ellos piensen, vaya. Yo creo que es un corto muy bueno que permite eso, viéndolo desde esta perspectiva analítica, ¿no? La caída por el qué hacer es súper importante. Ya lo preguntábamos ayer también, ¿no? O sea, sí pasa todo esto y siempre queda el qué hacer. Y algo que creo que ustedes a lo mejor inconscientemente lo reflejaron muy bien es que en los actos violentos no hay palabra.
y es precisamente donde creo que se debe de atender mucho, en el instinto o en esta parte pulsional que tiene cada uno de los humanos y que está en nosotros, ¿no? Creo que llevar a un chico para que piense y concientice que él también puede hacer o producir algo, tiene una potencia, diría Deleuze, en este asunto, ¿no? Entonces creo que este corto promueve muy bien esta parte por la pregunta, y como dice la doctora Inés, hay que llevarlo y sí necesita una guía, pero sin resolución desde un otro o desde el supuesto saber, ¿no? Más bien que ellos manifiesten o produzcan a partir. Vamos a 2 preguntas finales para ya cerrar esto. Había levantado la mano por allá, si nos puede auxiliar, por favor. Muchísimas gracias. Rosaura Guzmán, formadora, docente de formadores en la Benemérita Nacional de Maestros y en el Conservatorio Nacional de Música, en la carrera de Educación Musical. Es interesante, primero, la posibilidad de poder platicar con ustedes como cineastas. Yo ocupo mucho videos, cortometrajes dentro de mis diferentes clases, y me parece que la mirada que puede tener el artista es una mirada crucial. Es una mirada que se adelanta inclusive a la parte académica. El cineasta o el literato o la música misma. Para mí es muy importante. Yo no había visto ninguno de los 2 cortometrajes y me parece muy importante el poder trabajar los diferentes símbolos que ustedes están trabajando, como la campana, como el recreo, como la maestra, como los alumnos, como el sándwich, como el uniforme. Y lo que a mí me deja más, porque me parece que ustedes no buscan algo terminado, sino lo que buscan es algo que terminemos o que concluyamos en los diferentes ámbitos donde se pueda ver estos videos. A mí me deja más bien muchas preguntas en relación a, por ejemplo, qué relaciones están jugando, en relación a qué hacen o qué no hacen los diferentes actores, qué dicen o qué no dicen. O sea, yo encuentro más bien muchas preguntas. ¿Cómo puedo construir yo ambientes de aprendizaje diferentes? Y lo que sí puedo decir es que ambos cortometrajes yo creo que fueron sintéticos del día de ayer y del día de hoy, porque finalmente despiertan sentimientos. Por ejemplo, el primero, el de bichos, de repente a mí me generó una angustia. Yo dije que alguien haga algo. Y en el otro, yo creo que es el de Cuarón, me parece que es los usos del poder son más sutiles, no menosprecio, es Cuarón, pero lo que sí puedo decir es que son mucho más sutiles. O sea, ustedes dicen es cine ficción, no es cine ficción, la realidad supera esta ficción. Yo trabajo con maestros en formación que están directamente en escuelas primarias y de verdad es impresionante la violencia que se vive del día al día y que pudieran generarse muchos cortometrajes en relación a lo que sucede en las escuelas primarias. Muchas gracias. Una última participación, acá la había levantado desde antes. Gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que en el panel anterior yo hice un comentario donde yo decía que ha habido varios foros de diferentes temas que todos nos llevan a esta problemática que es la violencia. Quizás se malentendió cuando yo dije hagan algo. Yo no estoy queriendo decir que el panel es el que tenga que hacerlo, ni que uno no se involucre en el tema. No. Hace rato decía la señorita cineasta que hay que tomar otras herramientas y esta es una herramienta vital para este tema. Entonces, cuando yo dije hagan algo alguien dijo hace rato
a lo mejor ya nos cansamos de tanto discurso y hay que buscar otras herramientas. Y esta es una herramienta muy buena, visual, ¿sí? Hay que tomar todas las vías por las que se pueda atender este tema. Desde mi punto de vista, desde mi profesión, que soy diseñadora de espacios, también comentaron que las escuelas a veces son inmuebles muy grandes, donde son espacios perdidos, donde los niños se pierden. A veces son escuelas muy frías, son espacios muy nada acogedores, donde los maestros no tienen la vista hacia todos esos alumnos, donde se pierde el contacto humano. Y tengo el gusto de profesional de las escuelas que aparecen ahí por vivencia, y sé que precisamente eso es lo que también las escuelas están generando, que sean escuelas que se vean nada más como espacios donde uno y deposita a sus hijos y pues que Dios los acompañe ahí, ¿no? Perdón por hablar de Dios, pero sí, no me gusta que se malentiendan las cosas. Cuando se dice hagan algo es porque precisamente los discursos ya se acabaron, o sea, ya están agotados, hay que buscar otras vías, otras alternativas. Y yo felicito a las chicas, son muy jóvenes, que se hayan involucrado en esto y que busquen la forma. O sea, ustedes no se ven por vencidas, no, pues ya nos dijeron no y ya queda, ¿no? Al contrario, ahora con esa fuerza es con la que ustedes deben de meterse en la educación para que vean, hay que educar a la educación, ¿no? A los que están encargados de eso. Gracias. Una última, que ya tenía acá el chico hace rato, para terminar, por favor, porque ya estamos sobre tiempo. Gracias, buenas tardes. Samuel Reyes, de aquí de la Secretaría de Educación Básica. Bueno, primero que nada, gracias por mostrar su material, es un material muy completo, apenas alcanza a ilustrar un poco la complejidad de todo el sistema mexicano de educación, pero creo que sí es cierto, toda acción, por muy pequeña que sea, la verdad es que hace una diferencia, y creo que en eso va su cortometraje. A lo mejor en un principio no es un material tan extenso, ¿cómo podría decirlo? Porque no se contextualizan muchos escenarios. No es lo mismo la educación que sufre, o bueno, la educación que viven aquí los del Distrito Federal a los de Yucatán o Guerrero, ¿no? Es muy complejo, pero la verdad es que es un buen material y nos compete ahora a nosotros tratar de plasmarlo en la realidad que viven las escuelas. La otra sería una pregunta más directa a la doctora Inés Lustre, que es ¿qué impacto han tenido los medios tecnológicos en la convivencia escolar? A lo mejor en las buenas prácticas de convivencia escolar, ¿qué tanto se ha investigado? ¿Me podría dar algo? No, es para conversarlo largo, así que si quieres después conversamos, pero sin duda que hay impacto, y lo que decía antes, bueno, esto de pretender que uno puede dejarlas a la puerta de la escuela, creo que no era así antes, y mucho menos antes veíamos televisión y éramos las personas formadas por los superhéroes, las telenovelas o lo que fueron los noticieros, íbamos a la escuela con nuestra subjetividad. Al mismo tiempo, hoy creo que hay una diferencia cuando uno tiene muchos niños, no solamente los más privilegiados, tienen celulares con los cuales están conectados todo el tiempo, ¿no? Y a veces hay cambios en muchas dimensiones. Una es los maestros se quejan porque, por ejemplo, ponen una mala nota, inmediatamente los padres, antes de que termine la jornada escolar, ya están, ¿no? Con la directora quejándose, digamos. Hay una reconfiguración de las fronteras del adentro y del afuera, siempre fueron porosas, ahora lo son de otra manera. Hay una reconfiguración de los saberes también, importa, digamos, esa estética que uno puede decir más sensacionalista, más del impacto, ¿no? Es un modo muy privilegiado y claramente la exposición de un docente parece aburrida, ¿no? Entonces se habla del síndrome de atención, pero en parte tiene que ver con medios que cada vez, ¿no?, nos estimulan más y pretenden de nosotros más. Yo digo que la escuela ahí tendría que hacer quizás la opción, no digo opuesta, ¿no?, y no digo ciega ni conservadora, pero es decir, podemos dar un tiempo diferente, podemos dar una atención diferente, podemos pelear por algunos espacios de conversación, de escucha, a veces de desconexión, porque no, la escuela tiene que enseñar a conectarse, pero también a desconectarse, a centrar la atención en algo, a escuchar de al lado, a volver a ver un rostro, a volver a ver una historia, no solo miles que pasan, sino me detengo en una. Yo creo que ahí el cine puede ser muy buen aliado, ¿no? Y
creo que sobre todo el cine, ¿no? A mí me gusta mucho y me gusta mucho esta idea de la mirada artista, ¿no? Lo que los artistas nos pueden decir, para mí es un aire fresco en la pedagogía, ¿no? No porque nos tengamos que convertir en artistas, pero porque podemos hacer un muy buen diálogo con lo que los artistas nos dicen. Bueno, muchas gracias. Para despedirnos quisiera entregarle una constancia a Gabriela y a la doctora Inés por acompañarnos en esta mesa, y un fuerte aplauso, por favor. Les informo que la Flaxo no tiene comedor, allá afuera hay un chedraui, somos muchísimos, lo lamentamos mucho, y por favor cuando salgan pueden llevarse sus cosas porque vamos otra vez a reacomodarnos, y nos vemos aquí en un ratito más. Muchas gracias.